Muy buenas, estudiantes de la Universidad de Santander. Para mí es muy grato tener este encuentro en su canal Darío Reoses de YouTube para explicarles en esta oportunidad lo ya anunciado, es decir, el contrato de arrendamiento. Vamos a hacer un bosquejo general del contrato de arrendamiento. Vamos a estudiar sus características principales y vamos a abordar de inmediato la Ley 820 del 2003, que regula el contrato de arrendamiento para viviendas urbanas. Seguidamente, pues haremos también en otra sesión una charla muy rápida sobre lo que nos dice el Código Civil chileno acerca del tema del contrato de arrendamiento, como ha sido nuestra costumbre. Los invito pues a que con todo el interés del caso sigan esta clase virtual. Entonces, tenemos que el contrato de arrendamiento tiene como características el ser bilateral o sinalagmático. Es decir, hay un arrendador y hay un arrendatario, ambos con intereses opuestos, obligaciones recíprocas. El arrendador debe poner a disposición la cosa para el uso y disfrute del arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar un precio que es el canon de arrendamiento. Es por eso que es bilateral o sinalagmático. Además es oneroso, no es gratuito. Es de tracto sucesivo, es decir, se va ejecutando mes a mes, el contrato se va ejecutando mes a mes. Es un contrato principal que no requiere de otro contrato para su subsistencia. Es nominado, pues se encuentra regulado en el Código Civil y en la Ley 820 del 2003 y además en el Código del Comercio en lo que hace referencia a los locales comerciales. Es un contrato de libre discusión. Es también un contrato donde no tiene ninguna solemnidad, es decir, consensual. Basta con el acuerdo entre las partes para que nazca la vida del derecho el contrato de arrendamiento. Eso entre sus principales características. Bien, si ustedes observan, estas características son muy parecidas a las del contrato de compraventa, solo que pues su naturaleza difiere, mientras que en el contrato de compraventa se hace traslado del dominio de la cosa. Aquí sencillamente se ponen la cosa a disposición del arrendatario para su uso y disfrute. Es decir, no hay título traslaticio de dominio. Es un contrato que es muy frecuente pues en Colombia. Recordemos que el artículo 51 de la Constitución Política nos está diciendo que todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de ejecución, de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Pues bien, si nos atenemos a lo que nos dice el artículo 51 de la Carta Política, pues es una realidad palmaria el hecho de que muchos colombianos no tienen vivienda digna, ni siquiera tienen la posibilidad de pagar un arriendo. Y eso lo estamos viendo ahora con ocasión de la pandemia del coronavirus. Muchas personas viven realmente de lo que producen a diario.
Es decir, prevalece el empleo informal y eso genera una necesidad ostensible en los colombianos de adquirir vivienda propia o por lo menos de tener los medios para pagar un arriendo. En este momento se discute si el gobierno subsidia el pago de arriendos, etcétera, pero la situación es bastante dramática en este aspecto y es porque atiende a una necesidad de la cual muchos son los colombianos que carecen de vivienda. De tal manera que si ustedes me preguntan, disculpen, si ustedes me preguntan quién es la parte débil de un contrato de arrendamiento, pues lógicamente el arrendatario. El arrendatario porque tiene necesidad de darle techo a una familia. Si ustedes me preguntan quién es la parte débil en el contrato de compraventa, ya lo habíamos visto, pues es sencillamente el vendedor, porque el vendedor va a adquirir a cambio de su propiedad un dinero que día a día se va a devaluar, va a perder su poder adquisitivo, mientras que el comprador va a adquirir un inmueble que día a día se va a valorizar, de tal manera que la parte débil en un contrato de compra-venta es justamente el vendedor, en tanto que la parte débil en un contrato de arrendamiento es el inquilino o arrendatario. Veamos entonces lo que expresa la ley 820 de 2003, una ley que entró en vigencia en julio 10 de 2003 y que nos dice en su artículo segundo lo siguiente. Definición. El contrato de arrendamiento de vivienda urbana es aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de un inmueble urbano destinado a vivienda, total o parcialmente, y la otra a pagar por este goce un precio determinado. Ese es el contrato de compraventa que, como decíamos, es bilateral y dijimos también que era de tracto sucesivo y decíamos también que no requiere ninguna solemnidad. Luego basta el acuerdo entre las partes, es consensual. Dice el literal A de la norma, estamos leyendo el artículo segundo de esta ley, dice, servicios, cosas o usos conexos. Se entienden como servicios, cosas o usos conexos los servicios públicos domiciliarios y todos los demás inherentes al goce del inmueble y a la satisfacción de las necesidades propias de la habitación en el mismo. El literal B nos dice, servicios, cosas o usos adicionales. Se entienden como servicios, cosas o usos adicionales los suministrados eventualmente por el arrendador, no inherentes al goce del inmueble. En el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, las partes podrán pactar la inclusión o no de servicios, cosas o usos adicionales. Importante también tener en cuenta que las normas de esta ley que estamos estudiando, la ley 820 del 2003, contrato de arrendamiento de vivienda urbana, es una ley de orden público, es decir, de obligatorio cumplimiento en su gran mayoría. Desde luego, aquí la autonomía de las partes, el querer y la voluntad de las partes juega un papel mínimo, porque todo se encuentra regulado y de manera obligatoria las partes que suscriban un contrato de arrendamiento deben acatar esta normativa de manera obligatoria, porque, repito, son normas de orden público, es decir, de obligatorio cumplimiento. El literal C de la norma en cuestión nos está diciendo, perdón, el último inciso nos está diciendo, en ningún caso el precio del arrendamiento de servicios, cosas o un adicional podrá exceder de un 50% del precio del arrendamiento del respectivo inmueble. Si usted está arrendando un inmueble urbano, que dicho sea de paso es aquel que se encuentra dentro del perímetro urbano, y paga un canon de arrendamiento por 1 millón de pesos, pues por ningún otro servicio, es decir, ningún servicio
de ese inmueble puede superar los 500.000 pesos. Ni el servicio de energía eléctrica, ni el servicio de agua, ni el servicio de gas, ni el servicio de internet, ni nada por el estilo. Puede superar más del 50% del canon de arrendamiento, es lo que nos dice la norma. Ahora bien, la vivienda urbana hay que distinguirla de lo que son los locales comerciales. Los locales comerciales tienen una normatividad propia que se encuentra, como decíamos hace un momento, en el Código del Comercio. Ya veremos en qué artículos. Expresamente, el legislador ha querido establecer las reglas que distinguen lo que es el contrato de arrendamiento de vivienda urbana respecto del contrato de arrendamiento de locales comerciales. ¿Qué característica tiene el contrato de arrendamiento? Pues ya lo veíamos hace un momento. Es bilateral o sinalmático, es oneroso, es principal, es conmutativo, consensual. ¿Y por qué consensual? Se perfecciona con el acuerdo entre las partes. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Debe constar por escrito el contrato de arrendamiento para que tenga plena validez jurídica? No necesariamente, pero se aconseja que el contrato, por razones probatorias, conste por escrito y en lo posible esté autenticado en una notaría. Pero repito, es para los efectos probatorios porque, como lo dije hace un momento, es consensual. Basta con el acuerdo entre las partes. Formalidades del contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Artículo 3º. Forma del contrato. El contrato de arrendamiento para vivienda urbana puede ser verbal o escrito, como lo decíamos hace un momento. En uno u otro caso, las partes deben ponerse de acuerdo al menos acerca de los siguientes puntos. A. Nombre e identificación de los contratantes. Estos contratantes pueden ser personas naturales o personas jurídicas. B. Identificación del inmueble objeto del contrato. Claro, hay que especificar de qué inmueble se trata, su nomenclatura, si es posible su matrícula inmobiliaria, todo lo que individualice ese inmueble, el barrio, la dirección exacta, etc. Identificación de las partes del inmueble que se arrienda cuando sea el caso, así como de las zonas y los servicios compartidos con los demás ocupantes del inmueble. Decíamos que el arrendamiento puede ser total o parcial. En ese caso, pues, hace alusión cuando hay otros arrendatarios. Precio y forma de pago. Importante que se establezca un precio y una forma de pago de ese canon de arrendamiento. Ahora bien, si en el contrato no se dijo cuánto era el precio, pues hay formas de determinar ese precio como también las hay en el contrato de compraventa. De tal manera que ese no sería pues un escollo insalvable. Relación de los servicios, cosas o usos conexos y adicionales. Término de duración del contrato. Importante que se establezca el término de duración de contrato porque en caso de que no se diga cuál es ese término, pues se presumirá que es por un año. G. Designación de la parte contratante a cuyo cargo esté el pago de los servicios públicos del inmueble objeto del contrato. En caso de que no haya un contrato por escrito, ¿cómo podemos hacer para demostrar la existencia de ese contrato de arrendamiento? Pues sencillo, hay medios probatorios que podrían servirnos para demostrar la existencia del contrato de arrendamiento. Repito, el que no conste por escrito no quiere decir que no exista, solo que desde el punto de vista probatorio se hace más fácil arrancar de un contrato cuya existencia
no se discute porque consta por escrito. Ahora, ¿qué medios nos podrían servir para demostrar la existencia de un contrato de arrendamiento? El interrogatorio de parte, por ejemplo. El interrogatorio de parte podría servirnos lo mismo que un testigo. Un testigo de ese contrato también podría servirnos como prueba para demostrar la existencia de ese contrato. Ese interrogatorio de parte es extrajudicial. Extrajudicial. Y desde luego tiene que ser con toda la formalidad de ley. El artículo 5. Término del contrato. El término del contrato de arrendamiento será el que acuerden las partes. A falta de estipulación expresa, se entenderá por el término de un año. Entonces, ese término de duración del contrato de arrendamiento puede ser por un año, puede ser mayor a un año o puede ser menor de un año. Pero en caso de que no se haya pactado el término, perdón, en caso de que no se haya pactado el término de duración del contrato de arrendamiento, pues se presume que es por un año. Así lo establece la norma. El artículo 6, la prórroga. El contrato de arrendamiento de vivienda urbana se entenderá prorrogado en iguales condiciones y por el término inicial, siempre que cada una de las partes haya cumplido con las obligaciones a su cargo y que el arrendatario se avenga a los reajustes de la renta autorizados en esta ley. El canon de arrendamiento va a sufrir siempre y anualmente un reajuste según el IPC. Ese reajuste cobija a las partes, es decir, el arrendatario tiene que someterse a esos reajustes, entre otras porque está contemplado como una de sus principales obligaciones. Amén de pagar el canon de arrendamiento, debe pagar los reajustes que la ley establece. De tal manera que si se ha cumplido el contrato, pues se prorroga automáticamente. Si las partes vienen cumpliendo con un contrato y nada se dice al término del mismo, pues entonces se entiende prorrogado. Obligaciones de las partes. Vamos a ver qué obligaciones son. Está en el capítulo 3, artículo 8. Obligaciones del arrendador. Son obligaciones del arrendador las siguientes: entregar al arrendatario en la fecha convenida o en el momento de la celebración del contrato el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los servicios, cosas o usos conexos y los adicionales convenidos. Entonces ya sabemos que el arrendador debe poner a disposición del arrendatario la cosa que se va a dar en arriendo, en este caso el inmueble urbano, en buen estado, eh, en cuanto a sus servicios, en cuanto a la seguridad y en cuanto a la sanidad. Esa es una obligación del arrendador. Mantener el inmueble, los servicios, las cosas y los usos conexos y adicionales en buen estado de servir para el fin convenido en el contrato. Sí, decíamos que el arrendatario debe pagar los servicios conexos al uso de esa vivienda urbana, pero el arrendador al momento de entregar ese inmueble debe entregarlo con todos los servicios, agua, luz, gas, todos esos servicios públicos domiciliarios deben estar óptimos, deben funcionar, porque eso es una obligación del arrendador al momento de suscribir el contrato de arrendamiento. Y no solo entregarlos en condiciones de servicio, sino también mantenerlos. Por ejemplo, una fuga de agua
por fallas estructurales al momento de construir la vivienda, no tiene por qué el arrendatario asumir ese costo. Es una falla estructural, no es un daño que provenga del uso normal de las cosas. De tal manera que le tocaría entonces al arrendador asumir el costo de esa reparación. Tercero, cuando el contrato de arrendamiento de vivienda urbana conste por escrito. Ya decíamos la importancia de que un contrato de arrendamiento conste por escrito, porque desde el punto de vista probatorio pues hace las cosas mucho más fácil. Ya entramos o partimos de la base de que existe un contrato de arrendamiento y no se exonera de tener que demostrar probatoriamente y por los medios que ya expresamos la existencia de ese contrato. Entonces repitamos. Tercero, cuando el contrato de arrendamiento de vivienda urbana conste por escrito, el arrendador deberá suministrar tanto al arrendatario como al codudor, cuando sea el caso, copia del mismo con firmas originales. Los contratos de arrendamiento pueden tener codudores o coarrendatarios, como se les quiera decir. A ellos habrá que entregarle una copia de ese contrato. Es una obligación que establece el numeral tercero de esta norma. Esta obligación deberá ser satisfecha. Esta obligación deberá ser satisfecha en el plazo máximo de 10 días, contados a partir de la fecha de la celebración del contrato. Debe tener un término de 10 días. Acordémonos que los términos en derecho, cuando vienen dados en días, se entienden días hábiles, cuando vienen dados en meses, se entienden meses calendario. Importante tener eso en cuenta. Aquí viene dado en días, pues se entiende que son días hábiles. Cuarto, cuando se trate de vivienda sometida al régimen de propiedad horizontal, el arrendador deberá entregar al arrendatario una copia de la parte normativa del mismo. En las propiedades horizontales existe un gobierno, digámoslo así. Hay una junta que se encarga o una asamblea que se encarga de tomar las decisiones propias de esta modalidad de vivienda de propiedad horizontal. Y esas son normas que rigen para todos los habitantes de ese edificio o de esa propiedad horizontal. A eso se refiere esta norma. Cuando se trate de viviendas sometidas a régimen de propiedad horizontal, el arrendador deberá entregar al arrendatario una copia de la parte normativa del mismo, o sea, los estatutos. Se refiere aquí a los estatutos. En el caso de vivienda compartida, el arrendador tiene además la obligación de mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento, de seguridad y de sanidad las zonas o servicios de uso común y de efectuar por su cuenta las reparaciones y sustituciones necesarias cuando no sean atribuibles a los arrendatarios y de garantizar el mantenimiento del orden interno de la vivienda. Bueno, esto no es nada nuevo. El arrendatario, y lo veremos más adelante, tendrá que reparar los o hacer las llamadas mejoras locativas, es decir, aquellos daños que se producen por el uso normal de las cosas. Por ejemplo, los grifos de una llave de agua, pues con el tiempo se desgasta, pues si se llega a dañar, si se llega a averiar esa pluma, pues entonces le corresponderá al arrendatario asumir esa reparación. ¿Por qué? Porque viene dada del uso. Lo mismo que si se quiebra el vidrio de una ventana, pues lógicamente le corresponde al arrendatario asumir ese costo. ¿Por qué? Porque fue por culpa de él que se rompió esa ventana. Y así sucesivamente, las perillas de las puertas también se averían por el uso. Entonces, eso le corresponde al arrendatario asumir ese costo.
Ahora, en cuanto a las áreas comunes, ese mantenimiento le corresponde al arrendador. Por ejemplo, en los pasillos, las escaleras, el pasamanos, jardines, todo eso le corresponde asumirlo al arrendador, porque hace parte de las áreas comunes. Bueno, deberá. Quinto, las deudas, obligaciones consagradas en los arrendadores en el capítulo 2, título 26, libro cuarto del Código Civil. Entonces tenemos aquí las obligaciones del arrendador y dice en su parágrafo lo siguiente: el incumplimiento del numeral tercero del presente artículo será sancionado a petición de parte por la autoridad competente con multas equivalentes a 3 mensualidades del arrendamiento. Ese numeral tercero de que nos habla la norma es el que nos dice el tema de las copias. Debe dársele copia auténtica del contrato tanto al arrendatario como a los coarrendatarios, o pena de multa, como lo acabo de explicar en ese parágrafo. Artículo 9. Obligaciones del arrendatario. Son obligaciones del arrendatario. Primero, pagar el precio del arrendamiento dentro del plazo estipulado en el contrato, en el inmueble arrendado o en el lugar convenido. Importante esto del lugar convenido, porque en el contrato debe rezar la dirección exacta del arrendador para que sean allí donde se hagan efectivos el pago, o sea, que se haga efectivo el pago del canon de arrendamiento. Si el arrendador llega a cambiar de residencia, pues es su obligación dar información oportuna a su arrendatario y coarrendatarios, perdón, de ese cambio de dirección, porque pues el arrendatario no es adivino para saber dónde vive en la actualidad su arrendador. Eso puede generar algún tipo de dificultad en el pago del arrendamiento y puede generar moras porque al no informarse sobre ese particular pueden haber algún tipo de dificultades en el cumplimiento del contrato, máxime en esta que es la principal obligación del arrendatario, que es el pago del canon de arrendamiento. Cuidar el inmueble, segundo, cuidar el inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento en caso de daños o deterioros distintos a los derivados del uso normal o de la acción del tiempo y que fueren imputables al mal uso del inmueble o a su propia culpa, efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones o situaciones necesarias. Las reparaciones locativas, lo decíamos hace un momento, son aquellas que se derivan del desgaste normal de las cosas por el uso natural de ellas. Las perillas de las puertas, los grifos de las plumas, todo eso se deteriora con el tiempo, con el paso del tiempo y con el uso, de tal manera que esas reparaciones locativas debe hacerlas por mandato de la ley los arrendatarios. El tercero nos dice pagar a tiempo los servicios, cosas o usos conexos y adicionales, así como las expensas comunes en los casos en que haya lugar de conformidad con lo establecido en el contrato. Pues no solo es obligación del arrendatario pagar el canon de arrendamiento, sino también los servicios. Es también una obligación que expresamente nos da la norma y que hace parte del mismo contrato de arrendamiento. Cumplir las normas consagradas en los reglamentos de propiedad horizontal y las que expida el gobierno en protección
de los derechos de todos los vecinos. Creo que sí. En caso de vivienda compartida y de pensión, el arrendatario está obligado además a cuidar las zonas y servicios de uso común y efectuar por su cuenta las reparaciones o sustituciones necesarias cuando sean atribuibles a su culpa o a la de sus dependientes. Y quinto, las demás obligaciones consagradas para arrendamiento en el capítulo tercero, título 26, libro cuarto del Código Civil. Acordémonos que este es un contrato que también, en el cual también aplican las normas del Código Civil, de tal manera que no podemos olvidarnos de que existe un estatuto, una norma general y una norma específica. La norma general es la que está consagrada en el Código Civil y la norma específica es justamente la que estamos viendo en el día de hoy. Bien, cuando cuando el arrendador se niega a recibir el pago del canon de arrendamiento, tema muy frecuente, a veces el arrendador por motivos de pronto por algún tipo de diferencia se niega a recibir el canon de arrendamiento. En ese caso, la norma contempla la posibilidad del pago por consignación. Esa consignación deberá hacerse en los términos que señala la norma. La norma trae una serie de requisitos que hay que cumplir para efectos de que ese pago sea perfectamente válido y no genere mora, que es justamente constituirse en mora es justamente lo que el arrendador muchas veces persigue para dar por terminado el contrato de arrendamiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La norma expresamente determina que ese pago por consignación debe hacerse ante la entidad Caja Agraria de Colombia, Banco Agrario, que se llama ahora. Debe hacerse llenando un formato, debe hacerse a la dirección que aparece en el contrato. Ninguna otra dirección es válida, a la dirección que aparece en el contrato, y debe informarse al arrendador sobre el pago de esta consignación, el valor de la misma, la fecha en que se hace, para saber si la persona se constituye o no en mora. Bueno, seguiremos en la segunda parte, seguiremos tratando lo referente al contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Espero que lo que aquí se explica eh, les haya interesado, lo hayan entendido y como siempre, cualquier cosa, cualquier duda que puedan tener, que pueda surgir, pues con mucho gusto en el chat estoy presto a resolverle sus inquietudes. Hasta una próxima. Dios los bendiga.